todos y bienvenidos a una nueva entrevista de Consalud TV. Hoy estará con nosotros Félix Inchausti, el presidente de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes. Bienvenido, Félix. Hola, encantado de estar con vosotros. Tenía muchas ganas de charlar un ratito Gracias a aquí. ti por venir. Después del coronavirus, podríamos decir que últimamente la salud mental es el tema que más se ha abordado en lo que a salud respecta. Parece que para la sociedad está dejando de ser un tabú, pero ¿el Ministerio está realmente haciendo algo para mejorar la salud mental de los españoles, además de hacer las campañas de salud mental que han lanzado últimamente? Bueno, a ver, el Ministerio parece que en los últimos meses pues está tomándose un poquito más en serio todo esto y quiere llevar la iniciativa con la Estrategia, por ejemplo, Nacional de Salud Mental, ¿no? Bueno, lleva bastantes meses trabajando sobre ella y ya era algo que veníamos muchos años sin tener una estrategia nacional, en la que, por ejemplo, AMPIR, ¿no? La Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes, hemos colaborado como revisores externos. Nos hubiera gustado haber participado más activamente, pero realmente el Ministerio bueno, elaboró un primer borrador que dejó, que envió a las principales sociedades científicas, que luego fuimos aportando nuestras impresiones, y muchas de las cuestiones que se fueron planteando no se han tenido en cuenta. Eso es importante también decirlo. Pero la sensación es un poco que el Ministerio se queda solo en demasiadas ocasiones, porque al final lo que el Ministerio de Sanidad plantea, como ya sabemos, depende en última medida tanto de los presupuestos, es decir, de otros ministerios, como el Ministerio de Hacienda, es decir, que se elabore una estrategia con unos recursos económicos, y también de las comunidades autónomas, que como tienen transferidas las competencias en materia sanitaria, pues cada comunidad un poco es la que decide, prioriza y gestiona los recursos como mejor les parecen a ellos. Por eso, bueno, pues desde AMPIR llevamos mucho tiempo presionando para que se haga no solamente una estrategia de salud mental, que es lo que el Ministerio está haciendo, sino un gran pacto nacional por la salud mental en la que se comprometan de verdad todos los actores implicados, es decir, gobierno y ministerios, no solo el de sanidad, y sobre todo las comunidades autónomas. A menor escala, sí que es importante señalar que la sensación general es que los políticos autonómicos, que al final es de los que depende que los servicios de salud públicos pues bueno, ofrezcan o no determinados servicios, es un poco que además y que cuentan con unos presupuestos bastante ajustados, pero parece que van parcheando los problemas sin poder o querer afrontar uno de los principales problemas, que es la falta de profesionales en el Sistema Nacional de Salud, que esto no es algo que solo ocurra en salud mental, sino que vamos viendo pues sobre todo en atención primaria también. Entonces, bueno, un problema que viene de lejos, pero que en los próximos años además es importante que sepamos que va a empeorar, porque las jubilaciones sabemos que en los próximos 10-15 años van a ser casi en torno a un 40-60%, dependiendo un poco de las regiones. Y si no se forman a más profesionales, ¿no? Pues va a ser muy difícil que podamos ofrecer un servicio de calidad. Precisamente hablando de profesionales, de la falta que hace y lo colapsados que estáis muchas veces en las consultas de salud mental, hace poco era el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, el pasado 13 de enero. En AMPIR decís, habéis dicho más de una vez, que en algunas comunidades autónomas el tratamiento psicológico, la dosis máxima de tratamiento psicológico es de 2 sesiones de psicoterapia. ¿Realmente una persona que padece depresión se puede curar con estas 2 sesiones de psicoterapia? Hombre, francamente no. Pero además sí que es importante como tener un poco una línea de dónde venimos, ¿no? España es líder europeo junto con Portugal en consumo de psicofármacos. Esto no significa que seamos los que peor salud mental tenemos de toda Europa. Lo que significa es que el acceso a tratamientos no farmacológicos en España es prácticamente inexistente, ya sea para la depresión, ya sea para la ansiedad. Pero bueno, el consumo de psicofármacos nos está diciendo esto, que las dificultades de acceso para tratamientos no psicológicos, que a pesar de ser los preferidos por la mayoría de los usuarios, porque al final nuestros pacientes son conscientes de que con una psicoterapia, con un tratamiento psicológico, se van a abordar con mucho mayor detalle sus dificultades, y desde luego eso con 2 sesiones al año, como muy bien señalas, pues es prácticamente imposible. Entonces, bueno, al final la gente lo que quiere son herramientas para manejar ese malestar de una forma autónoma, es decir, si la necesidad de recurrir a un agente externo, como es la pastilla paliativa que decimos, ¿no? Que es verdad que a corto plazo me hace sentirme mejor, pero yo soy consciente de que no está resolviendo el problema de fondo.
Los tratamientos psicológicos empoderan a la población, o sea que por eso es muy importante apostar por ellos, pero el acceso a estos tratamientos en el Sistema Nacional de Salud es muy limitado y en muchos casos inexistente. Es cierto que a veces la medicación será necesaria, ¿no? Pues para mejorar o para que la persona pueda iniciar una serie de cambios que de otra manera no es posible, pero la ciencia y la práctica clínica diaria nos dicen que la medicación debe ir siempre acompañada, o en la mayor parte de los casos, de un tratamiento de tipo psicológico que va a producir mejoras duraderas. Por ejemplo, y ya por concretar, sabemos que el riesgo de recaída en salud mental cuando el tratamiento es exclusivamente farmacológico es 3 veces superior a la psicoterapia. Entonces, realmente, si el paciente tiene estas pocas sesiones de psicoterapia, ¿qué implica para él? ¿Tiene que recurrir a un psicólogo privado? ¿Tiene que cronificar su enfermedad? ¿Qué supone para los pacientes? Bueno, pues el Sistema Nacional de Salud actualmente está expulsando a este tipo de personas que necesitan tratamientos psicológicos o les está abocando a listas de espera que pueden oscilar entre 4 meses o incluso en un año en determinadas comunidades autónomas, ¿no? Nos comentaban cómo en Madrid, para el acceso a un hospital de día, donde se puede trabajar de manera intensiva problemas pues bueno, más complejos de salud mental, como pueden ser los trastornos de personalidad, pues tienen listas de espera de un año a año y medio. Con lo cual, pues muchas familias, bueno, los que pueden, pues recurrirán a otro tipo de servicios, sobre todo en la sanidad privada, pero los que no, pues probablemente lo que va a ocurrir es que tendrán que esperar y se irá produciendo un deterioro con unas implicaciones que al final tendrá que asumir o tendremos que asumir la sociedad, ¿no? Pues más bajas laborales, más carga asistencial por asistencias a médico de atención primaria, a urgencias, ingresos incluso en casos ya donde la persona no pueda estar en su entorno porque el nivel de malestar emocional sea tan alto, ¿no? que provoque pues, bueno, síntomas muy agudos. Y al final todo eso lo que nosotros decimos es que genera un gasto adicional que podría resolverse o que podría mejorar si se atendiera a la población mucho antes, ¿no? Incluso desde atención primaria, facilitando el acceso a tratamientos psicológicos que además han demostrado que no tienen que ser necesariamente muy largos, sino que entre 4 y 7 sesiones de psicoterapia, incluso en formato grupal, ¿vale? Que puede ser más coste efectivo porque estás atendiendo a gran número de personas en un mismo espacio y en un mismo tiempo, pues puede generar o genera beneficios, mejoran los síntomas de ansiedad, mejoran los síntomas de depresión. Esa es un poco la línea en la que nosotros siempre trabajamos o insistimos al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas porque luego se produce un problema de inequidad. Hay comunidades autónomas donde ya se están ofreciendo este tipo de intervenciones en atención primaria, pero el gran grueso todavía no. Entonces, bueno, pues al final no todos los ciudadanos somos iguales en sanidad y en el tratamiento psicológico mucho menos todavía. Hablamos de depresión, de ansiedad, de burnout, son temas que están bastante manidos últimamente en la salud mental, pero ¿quedan otras patologías, igual no tan populares o no tan habladas, que todavía están desatendidas? Bueno, a ver, como muy bien señalas, además en estos últimos meses los casos de depresión grave y ansiedad se estima que han aumentado entre un 28 y un 26%. Bueno, 28 en el caso de la depresión grave y un 26% en el caso de la ansiedad. Estos son datos de 2020, con lo cual es muy probable que estas cifras varíen y la sensación o la percepción es que podemos superar ese 30%. Es decir, hay un aumento muy considerable de ansiedad y depresión, pero como muy bien dices, no solamente este tipo de problemáticas, también han aumentado el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, adicciones comportamentales, adicciones a nuevas tecnologías, sobre todo entre adolescentes, que han pasado un gran número de horas delante de pantallas, ya sea bueno, videojuegos, móviles, y esto está generando realmente dificultades en muchos casos para volver bueno, sobre todo en el primer confinamiento, hubo muchas dificultades para que los adolescentes o incluso más pequeños volvieran a la rutina de ir a clase, de asistir a clase. Entonces hemos tenido problemas de fobias escolares, absentismos, en el caso de infantil. También hemos tenido trastornos de la conducta alimentaria muy graves y con una percepción de que, bueno, los casos de anorexia y bulimia se han iniciado a edades muy tempranas y en el caso de los adultos ha habido recaídas muy complejas, ¿vale? También todo lo que tiene que ver con las conductas autolesivas y las tentativas de suicidio, que ha habido un aumento, ¿vale? Con una percepción incluso de los profesionales de desbordamiento, es decir, de un montón de hospitalizaciones en gente cada vez más joven por ideación autolítica, ¿vale? Y ha provocado un empeoramiento de toda la población que ya estábamos atendiendo antes
con trastorno mental que ahora mismo, pues con el efecto de la pandemia, pues han empeorado y realmente está siendo bastante complicado trabajar que consigan retomar el nivel en el que estaban antes de la pandemia. Es decir, había un empeoramiento clínico muy, muy significativo. Entonces, bueno, no solamente es ansiedad de depresión, sino que tengamos en cuenta todo el mosaico y además, por no hablar de las desigualdades sociales, que esto también tiene una repercusión e impacto en la salud mental. Ha habido un aumento de la desigualdad y también ha habido, en el caso de las mujeres, un empeoramiento de la calidad de vida de las mujeres como figuras principales de cuidado, con lo cual atención primaria, y esto os lo pueden decir los compañeros que trabajan en atención primaria, están viendo un aumento de toda esta problemática que genera síntomas de ansiedad, pero como primer indicador, pero que de ahí pueden aparecer un montón de patologías más. Y ya por último, como presidente de AMPIR, ¿cuál es el horizonte futuro de cara a este año 2022? ¿Cuáles son los retos y objetivos de AMPIR? Bueno, insistir mucho en lo que decía al principio, ¿no? De formar, es decir, nosotros tenemos que insistir al Ministerio y a las comunidades autónomas para que aumenten el número de plazas de formación. Y en concreto, a nosotros, como psicólogos clínicos, nos interesan las plazas PIR para que podamos llegar al número que nosotros hemos estimado necesario para garantizar bueno, un relevo de todas las jubilaciones que van a venir, pero también que el sistema se pueda mejorar, que es de 422 plazas PIR. Son necesarias para garantizar esta continuidad del sistema que os comento y también insistimos mucho en que podamos ir llegando a ese número de 12 psicólogos clínicos por 100.000 habitantes en todo el Sistema Nacional de Salud que permitiría garantizar que se produzca, bueno, que se hiciera una asistencia en materia de psicología clínica pública y de calidad. Y luego, bueno, nosotros estamos ahí peleando con el Ministerio, pero como os digo, el Ministerio de Sanidad puede animar a las comunidades autónomas, pero son ellas las que lo tienen que hacer. Entonces, también desde AMPIR nosotros tenemos un trabajo muy importante y también pues, bueno, muy motivante de transmitir en cada comunidad autónoma a los políticos, a los gestores y también a la sociedad, porque al final la sociedad es la que va un poco a exigir al político, ¿no? que se preocupe de unos temas o de otros. Y luego también es muy importante, y no quiero olvidar de decírmelo, específicamente nosotros como principal sociedad científica de la psicología clínica queremos pedir, ¿no? Bueno, queremos formar parte de la Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica del Ministerio de Sanidad. Esta Comisión Nacional lo que hace es un órgano consultivo que el Ministerio de Sanidad ha desarrollado en todas las especialidades y AMPIR, siendo la principal, no está por distintos motivos. Entonces, consideramos que siendo la principal sociedad científica es importante que el Ministerio cuente o nos tenga en cuenta. Entonces, bueno, estas un poco son las líneas en las que vamos trabajando. Concienciar a la población, concienciar a políticos y gestores de la necesidad de facilitar tratamientos psicológicos en el sistema público de salud y aumentar el número de plazas PIR y de psicólogos clínicos. Pues mucha suerte. Félix Inchausti, presidente de AMPIR, un placer tenerle en Consalud TV. Gracias a ti.